El jefe de inteligencia de Santos, Juan Pablo Prado, las FARC, los perfilamientos y el montaje contra Uribe. Un solo paquete. No parece una casualidad que un coronel de inteligencia relacionado con las FARC sea quien perfile a periodistas que denunciaron el montaje contra Uribe. Tampoco que el caso que nació en una de las unidades en que lo logró infiltrarse de Yanira Gómez con ayuda de Juan Pablo Prado Torres esté en manos del magistrado César Reyes. Lo más impactante del montaje judicial que se urdía contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema es la aparición en escena de las FARC, el jefe de inteligencia del gobierno Santos y los falsos testigos Juan Guillermo Monsalve y su compañera Deyanira Gómez. En un mismo equipo con el denunciante, el senador Iván Cepeda y con el juez, la Corte Suprema de Justicia y algunos de sus magistrados. Lo más grave es que esa operación, paralela a la fuga de Jesús Santrich, se pudo haber impulsado con dinero del narcotráfico. Bueno, gente, se confirma, gente, grave denuncia hacen hoy en el caso de Álvaro Uribe. Hoy se confirma de que fue un coronel, también infiltrado, fue el que participó en el plan criminal de armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy revela el periódico, el expediente revela, gente, de cómo un coronel enviado por Juan Manuel Santos participó en armarle el proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se confirma, gente, de que estas ratas de izquierda comunista armaron ese proceso falso junto con Hugo Ballesteros, miembro del grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma quiénes son los que armaron el proceso falso contra Álvaro Uribe. Las FARC, el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, Iván Cepeda, el que buscó falsos paramilitares para engañar a la justicia y decir de que Juan Guillermo Monsalve es paramilitar. Está certificado de que esta rata jamás ha sido paramilitar y lo ha certificado su propio hermano, su propia familia ha certificado de que este falso paramilitar jamás ha sido paramilitar. Hoy se confirma, un coronel fue el que también participó, socio de Deyanira Gómez. ¿Quién era Deyanira Gómez? Miembro del grupo terrorista de las FARC, junto con Iván Cepeda y la corte guerrillera y corrupta armaron ese proceso falso para quitar a Álvaro Uribe del camino, para ellos, gente, apropiarse de Colombia, las ratas asesinas de izquierda comunista, las FARC, el ELN y paramilitares, para apropiarse de Colombia y someter a Colombia a pagar extorsión a estos asesinos. Gracias a Álvaro Uribe no han podido y no podrán estas ratas, porque Álvaro Uribe se ha parado duro contra estos asesinos de izquierda comunista. Hoy se confirma, gente, quién participó en el montaje criminal, un coronel nido de ratas. El jefe de inteligencia de Santos, Juan Pablo Prado, las FARC, los perfilamientos y el montaje contra Uribe. Un solo paquete. No parece una casualidad que un coronel de inteligencia relacionado con las FARC sea quien perfile a periodistas que denunciaron el montaje contra Uribe. Tampoco que el caso que nació en una de las unidades en que lo logró infiltrarse de Yanira Gómez con ayuda de Juan Pablo Prado Torres esté en manos del magistrado César Reyes. Lo más impactante del montaje judicial que se urdía contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema es la aparición en escena de las FARC, el jefe de inteligencia del gobierno Santos y los falsos testigos Juan Guillermo Monsalve y su compañera Deyanira Gómez. En un mismo equipo con el denunciante, el senador Iván Cepeda y con el juez, la Corte Suprema de Justicia y algunos de sus magistrados. Lo más grave es que esa operación, paralela a la fuga de Jesús Santrich, se pudo haber impulsado con dinero del narcotráfico. Santrich libre, Uribe en la cárcel. Ver, el expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe. Todo comenzó en el patio La Laguna, un lugar en el pabellón de máxima seguridad de la Modelo en el que coinciden buena parte de los testigos contra el expresidente, sus familiares y sus aliados políticos. La fábrica de falsos testigos de un sector político cercano a las FARC.
Allí en la laguna se conocieron el jefe del Partido Comunista Clandestino Uber Ballesteros, el jefe de finanzas de las FARC Víctor Hugo Silva Soto, alias Érico El Chivo, jefe de Deyanira Gómez en las FARC y su compañero, el hoy testigo Juan Guillermo Monsalve. Todos fueron clientes del abogado Carlos Toro, un sombrío abogado cercano a Iván Cepeda y a Gonzalo Guillén, quien intentó que sus poderdantes, incluidos narcotraficantes, fueran aceptados en la JEP. Esa es una situación que investigan las autoridades colombianas y de los Estados Unidos. Ver, 2 falsos testigos de Iván Cepeda contra Uribe piden pista en la JEP. Toro también fue el abogado del hacker Andrés Sepúlveda y está en la génesis del entramado contra el expresidente. Hoy no se conoce su paradero ni hay detalle de las sumas que negoció con narcotraficantes y testigos contra Uribe por sus gestiones ante la Jurisdicción Especial de Paz. Ver, informe de inteligencia, la vaca de los narcos detrás de la libertad de Jesús Santrich. En ese mismo contexto venía trabajando Deyanira Gómez. La médica y compañera de Juan Guillermo Monsalve era un activo clave en la acusación contra el expresidente. De hecho, en su condición de supuesta testigo contra el expresidente, fue comisionada por la Corte Suprema en cabeza del magistrado José Luis Barceló para que grabara al abogado de Diego Cadena. Según los informes de inteligencia en los que se menciona su nombre, Deyanira Gómez vendría infiltrada en distintas unidades militares gracias a la amistad con el coronel Juan Pablo Prado Torres, jefe de inteligencia del ejército en el gobierno de Juan Manuel Santos. En septiembre de 2020 el expediente reveló en exclusiva un negocio por 400 millones de pesos efectuado en 2014 entre Deyanira Gómez y el coronel Juan Pablo Prado Torres. Se trata de la venta de un apartamento localizado en la calle 12 con 67 en Bogotá. Ver, negocios entre esposa de Monsalve y director de inteligencia de Santos coronel Juan Pablo Prado Torres. Esa información fue la primera pista de la relación entre una testigo contra el expresidente y una persona de la inteligencia de gobierno Santos. Luego aparecerían las FARC. Según un informe de inteligencia fechado el 22 de enero de 2007, Deyanira Gómez, amparada en su condición de médico, buscaba infiltrarse en una unidad militar en Fusagasugá. En ese mismo informe, donde se le identifica como miembro de las FARC con el alias de la Chiqui, también se menciona al coronel Juan Pablo Prado Torres, como la persona que la recomienda en las unidades militares. También recuerdan que Deyanira Gómez fue compañera sentimental del Ver Penagos Tavera, alias Arley o Pitbull, hermano de un comandante con el alias de Pedro Nel. En el expediente también revelamos que su verdadero jefe en las FARC fue Víctor Hugo Silva Soto, alias Érico El Chivo, miembro del Estado Mayor y uno de los jefes de finanzas de esa guerrilla. Silva Soto, compañero de Juan Guillermo Monsalve en prisión y recibió permanentes visitas de la médica. Deyanira Gómez. Ver, cabecilla del Estado Mayor, el jefe de Deyanira Gómez, alias Dora en las FARC. La trazabilidad entre las actuaciones de ese coronel de la inteligencia del ejército de Santos, las FARC y el proceso contra Álvaro Uribe es muy clara. Sin embargo, no es lo único. En 2019 se conoció que desde el Ejército Nacional se venía perfilando a una serie de ciudadanos y periodistas. Según la FLIP, 52 periodistas fueron perfilados por Ejército. Según los archivos en poder de la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación, 2 de los periodistas perfilados fueron el excandidato al Senado por el Centro Democrático Miguel Matos y el director del expediente, Gustavo Rugeles. Esos perfilamientos se realizaron en el Batallón de Ciberinteligencia en Facatativá, una de las unidades militares en las que logró infiltrarse Deyanira Gómez. El caso terminó en manos del magistrado César Reyes, quien, como reveló el expediente, trabajó con la esposa del senador Iván Cepeda. Nunca hizo público su posible impedimento a la hora de asumir su papel de instructor en el proceso contra el expresidente. Ver más. Esa historia fue reseñada por la FM en junio de 2020. Allí aparecen hasta ahora los nombres de Miguel Matus, que fue periodista de Caracol Radio cubriendo las negociaciones de paz en Cuba, y el nombre de Gustavo Rugeles,
periodista director del expediente y relacionado con publicaciones críticas al expresidente Juan Manuel Santos y con sectores políticos de la izquierda. En el perfilamiento aparece su nombre e información de su vida pública y privada, tal como contactos de mayor interacción en sus redes sociales. Su formación académica, algunos trinos de publicaciones de su portal digital sobre el ejército. Ver, se confirma que perfilamiento a personas cercanas al uribismo hace parte de las carpetas secretas. Ver, Corte Suprema tiene información de perfilamientos a personas cercanas al Centro Democrático. La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación comenzaron una investigación en la que el oficial de más alto rango llamado a responder como presunto responsable es justamente el coronel Juan Pablo Prado Torres. Quedan preguntas. Los perfilamientos tenían como propósito utilizar las capacidades de las fuerzas militares para filtrar información a las FARC. Los perfilamientos eran una estrategia para amedrentar a periodistas que investigaban el montaje contra Álvaro Uribe. No pareciera una simple casualidad que el mismo coronel encargado de la inteligencia en el gobierno Santos, vinculado con Deyanira Gómez y con las FARC, sea el mismo que haya puesto en una foto junto a Jesús Santrich al director del expediente. El único medio de comunicación que desde hace años viene revelando información de alto calibre en relación con el gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC y el montaje judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Tampoco luce como una coincidencia que el proceso de los perfilamientos termine en manos del mismo magistrado que llevó un proceso muy cuestionado contra el expresidente y quien negó reiteradamente entregar el reconocimiento de víctima al director de este portal. En el expediente nos comunicamos con el coronel Juan Pablo Prado Torres y le solicitamos la posibilidad de realizarle algunas preguntas respecto de su relación con Deyanira Gómez y los informes de inteligencia que lo relacionan con las FARC. A la fecha no hemos tenido respuesta.